Hola, bienvenidos a todos y a todas a una cápsula más. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en relación a la salud mental. Hablaremos sobre depresión. A pesar de que es un tema o un trastorno con una alta prevalencia, a veces se tiene poca información o información errónea sobre lo que es. Es por eso que el día de hoy vamos a esclarecer un poco más el tema y nos acompañan 3 psicólogas. Se encuentra con nosotros la psicóloga Rebeca Ángeles, quien es la encargada de área de psicología en el Instituto de Artes, y mis compañeras Katia y Araceli. Bienvenidas. Y bueno, me gustaría empezar definiendo qué es la depresión. La depresión, según la OMS, se caracteriza por tristeza, pérdida del interés o del placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, también trastornos del sueño, pérdida del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. Esta va a afectar también nuestra vida laboral, nuestra vida social y nuestra vida académica, y en ocasiones puede llevar al suicidio. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre este tema de depresión? Existen diferentes puntos, pero yo considero 2 más importantes. El primero es de acuerdo también a estadísticas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el trastorno más frecuente, ya que 300 millones de personas alrededor del mundo lo padecen. Y también este trastorno es la principal causa de, discapacitante. Con esto me refiero a que en las áreas de la persona, ya sea familiar, ya sea laboral, existe un declive entre otro tipo de áreas en el que se desarrolla. Entonces, como ya lo mencionabas, puede tener como realidad el suicidio, ya que alrededor de 800,000 personas entre 15 y 29 años llegan a concretar un suicidio. Y bueno, el segundo punto, y no menos importante, es la situación que hoy nos atrapa, que es la pandemia como tal. Entonces, sabemos que hemos sufrido cambios en nuestra cotidianidad, y el hecho de estar como mucho tiempo encerrados es un factor, aunque algunos de nosotros tenemos la necesidad de ir a trabajar con ciertas medidas, también vivimos cambios de acuerdo a la economía o a la adaptación más que nada de la tecnología. Igual otros puntos son ese miedo de algunas personas de querer salir, o ese miedo de contagiarse. Entonces lo que nos hace es encerrarnos, y he evidenciado casos donde desde que empezó no han salido para nada. Entonces ahí comienzan esos pensamientos rumiantes que pueden o catapultan a este trastorno. Sí, justo como le mencionabas, actualmente pues por la situación en la que estamos viviendo se juntan muchos más factores, ¿no? Y esto hace que se desencadene aún más. Y ahora es importante esta pregunta: ¿desde qué edad se puede detectar un trastorno de depresión? Pues se supone que puede detectarse a cualquier edad, pero la literatura dice que puede empezar a desarrollarse a partir de la adolescencia. Empieza a tener como que su desarrollo a partir de la adolescencia, pero puede detectarse a cualquier edad. Ok, porque a veces surge mucho como esta duda, ¿no? Si solamente se da en adultos o si niños, ¿no? Y así, entonces qué bueno que es una pregunta que nos ayuda a esclarecer un poco más. Y ahora, ¿qué diferencia existe entre la tristeza normal y una tristeza del episodio depresivo mayor? Okay. Bueno, también nada más para aportar un poquito a lo que dijo Araceli, ¿por qué hablar de depresión? Aparte de los datos estadísticos a nivel mundial y a nivel nacional, también porque dentro de nuestro instituto es la segunda causa o la segunda problemática que se atiende en los jóvenes. Ansiedad es la primera, y la mayor demanda del servicio también es por depresión, episodios depresivos o algún tipo de depresión, que más adelante hablaremos de ello. Diferencia entre tristeza normal, por así decirlo, y una tristeza que ya se puede convertir o está siendo parte de un episodio depresivo.
Bueno, como ya lo habíamos comentado antes, la tristeza es una emoción básica, por lo tanto es una emoción normal, por así decirlo, hasta instintiva, adaptativa, que nos va a permitir hacer frente a una situación específica. Creo que eso es la primera diferencia. En la tristeza normal, la emoción va a ser proporcional a la situación específica que se está viviendo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una ruptura de relación de pareja, que algo no me salga como yo lo esperaba, es decir, reprobar un examen, sacar 8 en lugar de 10. Entonces es pasajera, también es algo importante. La tristeza normal es pasajera, dura más o menos un par de días. No es incapacitante, que es algo muy importante, es decir, la persona se siente una tristeza, pero sigue haciendo sus actividades relativamente de forma habitual, normal. Y también otra diferencia es que a nivel fisiológico no hay cambios significativos en los niveles de serotonina, noradrenalina, cortisol, que son más o menos los neurotransmisores que intervienen en controlar nuestro estado de ánimo. Y pues creo que eso es como lo que caracteriza la tristeza normal, ¿no? Hay una situación específica, la emoción es directamente proporcional, por así decirlo, no es limitante y no hay cambios radicales en nuestros neurotransmisores. En cambio, en la depresión de un trastorno, bueno, más bien la depresión tal cual, ya se considera un trastorno del estado de ánimo. ¿Qué es un trastorno? Bueno, al final es una condición que nos va a empezar a incapacitar en diferentes ámbitos. Entonces, la depresión, a diferencia de la tristeza, no hay una situación específica que la está generando. Incluso las personas a veces no saben decir por qué están tristes. Les pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, o sea, solamente me siento de esa manera y no tengo ganas de hacer las cosas. ¿Pero qué te pasó? Si estás bien, tienes trabajo, hasta les dicen, ¿no? ¿Pero por qué estás triste si tienes todo en la vida para ser feliz? Y ellos no logran identificar una situación específica que les esté generando este estado de ánimo. Ahora, a diferencia de la tristeza normal, que es pasajera, esta tiene que tener por lo menos un periodo de 2 semanas o más. Incluso hay veces que se dura meses, años incluso. Y este estado crónico de tristeza, por así decirlo, de malestar, pues va a llevar a que la persona ya empiece a tener limitantes en hacer sus actividades normales. Es decir, deja de hacer cosas que antes hacía, tiene dificultades, como lo mencionaba Celi, para ir a trabajar, para establecer relaciones con su familia, incluso muchas veces para mantener su higiene personal, sus redes de apoyo, sus redes sociales también se ven mermadas por esta misma situación. Otra diferencia es que existe la abulia, así se conoce, es la falta de voluntad para hacer las cosas. Muchas veces se confunde con pereza o con flojera, pero en realidad la persona no tiene ganas de hacer las cosas, no tiene iniciativa para hacer las cosas, y entonces eso se va convirtiendo hasta cierto punto en un incapacitante para enfrentarse a las situaciones de la vida diaria. Y por último, creo que también es importante, cuando hay una depresión, tal cual, un trastorno depresivo, ya empieza a haber cambios relativamente moderados en los niveles de neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, cortisol, ya tal cual se puede ver afectados estos niveles. Entonces, de manera general, esa es la diferencia. También es importante saber, cuando nosotros tenemos una tristeza normal, muchas veces, bueno, creo que casi nunca es necesaria la ayuda de un profesional. Termina la situación y entonces nosotros podemos regresar a nuestra normalidad, por así decirlo. En cambio, cuando hay un trastorno depresivo, casi siempre, me atrevería a decir que siempre, es necesaria la ayuda profesional. Psicólogo, psiquiatra, esos serían los profesionales que nos pueden ayudar. Sí, creo que es muy importante hacer como énfasis en esto, porque en ocasiones muchas personas dicen, estoy triste, tengo depresión, o como que usan esa palabra como si fuera cualquier otra, ¿no? Entonces creo que es importante hacer como esta diferencia de lo que es y de lo que no es. Creo que un punto importante es que la tristeza en un episodio depresivo es cuando ya es incapacitante, cuando ya no puedes hacer tus actividades. Creo que será como un punto muy clave.
dentro de estas características. Bueno, ahora, ¿existen tipos de tipos de depresión o existe una clasificación? Sí, bueno, hay que igual tener entendido que las clasificaciones van a estar de acuerdo a la sintomatología de cada una y el tiempo. Es muy importante el tiempo. Entonces vamos a tener desde una desregulación disruptiva del estado de ánimo, que esos son como una sintomatología que catapulta a una depresión. Pero también vamos a encontrar una depresión mayor, como ya lo había mencionado, una depresión persistente. También encontramos un trastorno que se llama disfórico premenstrual y una depresión ya sea inducido por sustancias o por medicamentos. Pero bueno, ya cada una va a tener una sintomatología en particular, pero ese es como un panorama en general, porque me parece que más adelantito tocaremos como puntos claves para que sepamos identificar. Ok, entonces existen 5, ¿verdad? Vamos a empezar por el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo y así como conocer qué es, sus características o por qué están conformados. Sí, existen 5 clasificaciones. Bueno, cada año, desde determinado tiempo se van actualizando cuáles son los tipos de depresión. No todos son iguales y como lo dijo Ara, pues depende mucho de la sintomatología y el tiempo e incluso en ocasiones también en qué edad se puede estar presentando. Una de esas clasificaciones es el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Es una clasificación relativamente nueva, apenas se están haciendo investigaciones, pero en realidad, ¿en qué consiste? O en general, más bien, ¿en qué consiste? Bueno, es una afectación que se va a presentar principalmente en niños y en adolescentes. ¿Por qué hablo de adolescentes? Porque también la mayoría de nuestra población, si bien ya somos mayores de edad, todos o la mayoría, también muchos todavía se encuentran en el periodo de desarrollo denominado adolescencia. Entonces podrían entrar ahí. Se presentan niños y en adolescentes y prácticamente pues la característica principal es que van a presentar arrebatos o pequeños episodios frecuentes de irritabilidad, de enojo, cuyas conductas van a ser no adaptativas y van a ser exageradas para la situación que están viviendo. Es decir, hacer berrinches constantemente, enojarse muchísimo por cosas muy pequeñas y, por ejemplo, empezar a agredir, gritar, golpear, aventar cosas porque alguien les pide, oye, deja de jugar el videojuego. Entonces, bueno, posiblemente lo normal sería que nos molestara así, ay, déjame otro rato, ay, pero ¿por qué? Un poquito más. Pero estas personas o los niños, los adolescentes que tienen este trastorno, pues podrían reaccionar de una manera muy exagerada. Empezar a aventar los controles, romper la televisión, gritar, llorar, decir que nadie los quiere, que nadie los entiende, que ya odian a todos y encerrarse en su cuarto durante 5 horas. Este tipo de berrinches, por así denominarlos, o arrebatos, tienen que ser frecuentes. ¿A qué voy con frecuentes? Que se presenten por lo menos 3 veces a la semana y para clasificar como trastorno tendrían que tener una duración de más o menos 6 meses. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque se ha identificado que este tipo de trastorno, si no es tratado a tiempo, puede llevar a que cuando se es adulto se produzca o se dé como consecuencia depresión y o ansiedad. Acuérdense que la ansiedad y la depresión son como primas hermanas, ahí se prestan síntomas y se alimentan una de la otra. Entonces por eso es importante, esas son las generalidades. Ok, entonces lo que vamos a tener en este trastorno es que se va a caracterizar por la irritabilidad y la duración de aproximadamente 6 meses. Así es, y los berrinches tendrían que ser frecuentes. De vez en cuando todavía se considera como normal, pero tienen que ser episodios de más o menos de 3-5 veces a la semana. Okay. Y ahora el trastorno de depresión mayor, ¿cuáles serían como sus características? Como su nombre lo indica, es depresión mayor, es como los síntomas están presentes la mayor parte del tiempo.
se supone que dice que tiene que tener al menos 5 síntomas de la lista que mencionaron al principio, que por ejemplo es estado depresivo mayormente la parte de todo el día, por así decirlo, disminución de interés, como decían, no tener interés de hacer cosas o alguna actividad, aumento o pérdida significativa del peso, ya sea que pierdas peso o bajes de peso significativamente en un periodo muy corto, y tener insomnio, no poder dormir o dormir demasiado, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa que son injustificados porque pues no hay ninguna causa por la cual pues, se van a sentir esos sentimientos, disminución de la capacidad de concentración igual, y pensamientos de muerte o suicidio. Entonces, sí, hay 5 de estos síntomas según el manual que nosotros ocupamos para la psicología. 5 de estos síntomas deben estar presentes por al menos 2 semanas para que pueda diagnosticarse como el trastorno depresivo mayor, ya que las personas cuando van es como que ya tienen un mayor tiempo de padecer depresión o una depresión muy fuerte. También nos explicaba que estas personas suelen verse físicamente con un aspecto triste, o sea, su cara tiene el ceño fruncido, sus comisuras de su boca están casi siempre como una línea recta, casi no tienen expresiones faciales o tienen la ausencia de expresiones faciales, a veces realizan poco movimiento y siempre intentan como que alejarse o estar separados de las personas. A veces dicen o refieren que son incapaces de sentir emociones habituales, por ejemplo, felicidad, o sea, es como de ya no hay razón para sentirla. Sienten que el mundo se apagó, como decía, la nutrición se deteriora y descuidan su higiene o a sus seres queridos. Algunos también refieren que como ya no pueden llorar, entonces dicen que se han acabado sus lágrimas, entonces ya no pueden llorar. Ok, entonces lo que vamos a aprender en este trastorno son que los síntomas ya están demasiado elevados, ¿no? Que ya existe como una alta incapacidad de realizar las cosas y ya no existe como esta motivación, sino que los síntomas están súper elevados y es cuando las personas necesitan como una mayor atención. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el trastorno depresivo persistente? Bueno, este trastorno llamado, depresión persistente o distimia va a durar mínimo 2 años. 2 años con toda la sintomatología. No se ha visto ningún caso, o sea, pueden ir como a niveles los síntomas, pero no ha existido un caso que haya perdido estos síntomas por más de 2 meses. Entonces, igual lo que... más que nada lo que implica es el tiempo, porque como mencionaba Katy, en esta parte debe de presentar un estado de ánimo triste la mayor parte del día y en la semana que se presenten más días de los que están ausentes. Asimismo deben de presentar algunos síntomas como ya los mencionaba Katy, el poco apetito, el insomnio, la poca energía, ya sea insomnio o hipersomnio, la baja autoestima, así como la falta en la toma de decisiones. Y lo que sí está muy presente son estos sentimientos de desesperanza. Y también en esos 2 años no haber presentado un episodio maníaco. Con esto nos referimos a una excitación, a un afecto o a un nivel de energía alto, que esto no se haya presentado. Ahora, otro punto muy importante en la diferencia con el depresivo mayor es que es lo que dura el periodo y hasta ahí, pero el persistente dura mínimo 2 años, pero tiene más comorbilidades a presentar otro trastorno, como puede ser la ansiedad, como se puede presentar un abuso de sustancias, a pesar de que habíamos mencionado que las sustancias como tal pueden generar una depresión. Esto puede ir al revés, de que el persistente puede llegar a generar ese abuso de sustancias. Ok, creo que me parece muy importante esto que mencionas, ¿no? El abuso de sustancias, sobre que
este trastorno puede presentar otros, ¿no? O llevar a otros. Y también creo que una característica, rescatando lo que comentabas, es la duración, que es de 2 años aproximadamente, ¿no? Es como un punto clave. Y bueno, ahora las generalidades del trastorno disfórico premenstrual, ¿a qué se refiere? Bueno, el trastorno disfórico premenstrual, pues obviamente se presenta solamente en las mujeres. También es algo que recientemente se clasificó, aunque pues antes estaba tal cual como un síndrome premenstrual por ahí, ¿no? Incluso nuestro discurso en la cotidianidad pues es como hasta cierto punto normal que se tengan esos comentarios de que, ay, estás muy voluble, ay, estás en tus días o algo así. Pues sí, o sea, en realidad es un trastorno que se produce por las hormonas, bueno, en este caso específicamente está directamente asociado al periodo menstrual. Las características generales pues es que se presenta o se va a presentar una semana o unos días antes de que llegue la menstruación. Características generales, bueno, se presentan estados de ánimo recurrentes que puede pasar de la tristeza, mucha tristeza, al enojo por casi nada, por así decirlo. También como una característica pues es como la desesperanza en cuanto a se pueden tener pensamientos de desvalorización, como ay, estoy muy fea, no sirvo para nada, nadie me quiere. También muchas veces este estado de ánimo va a causar un malestar clínicamente significativo en el desarrollo normal de las personas, de las chicas, en cuanto a sus actividades, ¿no? No tener ganas de hacer las cosas, sentirse fatigadas constantemente, muy desanimadas, por así decirlo. También puede incluir síntomas de ansiedad, como tensión, así tal cual tensión muscular, estar nerviosa la mayor parte del tiempo, disminución de interés por hablar con las personas, o por salir, por estar en contacto con los demás, falta de concentración, no sé, de repente es como, no sé en qué estoy pensando, se me olvidaron las cosas, no sé por qué. También a nivel alimenticio, pues pueden existir los antojos o los atracones, por así decirlo, solamente en esos días, o sea, tampoco es que sean persistentes, solamente es como, no sé por qué, pero eso sí me da mucha hambre, ¿no? Se me antojan muchas cosas. Y pues también es importante que sepan, o que sepamos más bien, que esto es algo muy común. Se da entre el 2 y el 6% de las mujeres lo padecen, pero para que se clasifique como un trastorno, estos síntomas tienen que presentarse por lo menos durante un año cada periodo menstrual. Entonces, los otros, cuando es a veces, pues solamente puede ser algo hormonal, pero ya cuando es algo persistente por más de un año, entonces ya se puede clasificar como un trastorno disfórico premenstrual. Y no es porque estemos locas. Tiene su explicación biológica. Sí, justo, creo que nosotros las mujeres cuando estamos en la menstruación y justo antes experimentamos como muchas emociones, ¿no? Entonces creo que es importante conocer sobre esto porque pues existe como muy poca información, entonces creo que es importante hablar de ello para que las personas, las mujeres estén como informadas sobre esto y que puede llegar a ser un trastorno. Y bueno, para finalizar esta clasificación, vamos por el último, que es el trastorno inducido por una sustancia o por un medicamento. Sí, bueno, como su nombre lo dice, es el trastorno depresivo, obviamente inducido por una sustancia. Vas a presentar los mismos síntomas que ya se mencionaron anteriormente, que es estado depresivo a veces algunos días, la mayor parte del día, disminución de interés, insomnio, fatiga o pérdida de interés, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad. O sea, ya que, bueno, se me fue la palabra. Para diagnosticar a una persona con este tipo de trastorno, necesita tener 2 o más síntomas de los ya mencionados en un periodo de alrededor 12 meses y obviamente consumir alguna sustancia, que tenga antecedentes de consumir alguna sustancia. Ok, entonces como una característica sería que sea, bueno, una sustancia y el periodo de 12 meses.
como lo que va a enfatizar este trastorno. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección. Como les decía al principio, a veces se tiene poca información errónea sobre lo que es la depresión, y muchas personas tienen como creencias o ideas, ¿no? Una de ellas es cierto que si no se ve triste no tiene depresión. No, es totalmente incorrecto, porque bueno, hemos llegado a escuchar de que si no llora la persona o no tiene esta expresión triste es de que no lo padece. Entonces eso es completamente falso. O sea, si bien puede presentarse en algunas personas esta sintomatología, pero no en todas. En todas se presentan diferentes síntomas, como lo hemos mencionado, y algo que sí presentan, y anteriormente lo retomamos, son esos pensamientos de desesperanza, pero no necesariamente esa expresión. O sea que igual si no está llorando o no tiene esa expresión, no hay que decir que no pasa nada. Ok, creo que sí es importante, porque de hecho, bueno, cuando en ocasiones las personas llegan como al suicidio, muchas personas se sorprenden, ¿no? De que por qué se mató, por qué sí se veía muy feliz. Entonces creo que es importante que igual las personas puedan entender esa parte, de que no necesariamente tenemos que expresarlo, y simplemente ahí están como esos sentimientos, esos pensamientos escondidos, y tal vez las personas no siempre lo tienen que expresar. Sí, como hemos visto en algunos casos, hasta de famosos, ¿no? Que estaba muy bien con su familia, se encontraba bien tal vez en un evento, y de repente nos sorprende con que tomó la decisión de suicidarse, ¿no? Entonces son esos aspectos que de alguna manera hay que estar alerta, o sea, con toda la sintomatología mencionada, o sea, estar alerta en estos puntos y no dejarlo pasar. Claro, también hay, sobre todo en lo que en la distimia, es muy importante, porque prácticamente a las personas se les vuelve un estilo de vida, ¿no? Son funcionales relativamente hablando, se acostumbran a estar como en esas emociones y en esos pensamientos, y entonces por eso las personas podemos percibir como que pues no pasa nada, o sea, no, yo no veo que llore, ¿no? Esa es como la mayor estigmatización. Si está triste tiene que llorar y deja de comer o quiere comer por chocolate, no sé, como en esos prejuicios que se tienen socialmente. Pero sí es importante que tengamos muy claro que una persona triste no siempre va a tener una expresión facial o ciertas conductas estereotipadas que nos hagan saber que está triste. Por eso hay que estar muy atentos, y por eso también es importante que si pues alguien de aquí se siente triste, aunque no lo exprese constantemente, pues también solicite ayuda para entonces identificar si solamente es una tristeza normal porque está viviendo situaciones, como lo dijo Araceli, pues en esta situación actual, pues es frecuente que las personas por el aislamiento estén tristes, porque dejan de ver a sus amigos, incluso pues desafortunadamente porque nos enteramos y sabemos que algún familiar, conocido, amigo ha fallecido o está enfermo. Entonces, bueno, eso sería algo normal, pero si ya perciben que sus síntomas o todo lo que hemos hablado lleva mucho más tiempo, pues no duden también en acercarse, porque aunque no se vean tristes o los demás no nos perciban tristes, podemos estar. Sí, justo es como muy importante el poder pedir ayuda y el poder acercarse. Bueno, ahora si llevas un tratamiento farmacológico sobre la depresión, ¿te puedes hacer adicto a los medicamentos? No, esto ya lo habíamos comentado incluso también en ansiedad. Eso creo que es un mito general acerca de los medicamentos psiquiátricos, que cuando nosotros los tomamos nos vamos a hacer adictos. Afortunadamente pues la medicina está muy avanzada y pues las investigaciones indican que la adicción es muy poco probable, de hecho casi nula. ¿Por qué? Porque pues obviamente para que nosotros tengamos un tratamiento o empecemos a tomar medicación debemos de ser valorados y evaluados por un especialista, en este caso el psiquiatra, y entonces las dosis que se nos dan van a ser proporcionales a nuestro peso, a nuestra estatura, a nuestras actividades incluso diarias, y entonces si se lleva el tratamiento de una manera adecuada, la adicción prácticamente es inexistente, muy poco probable, no va a ser así. Y también aquí es muy importante saber que los medicamentos no se van a tomar de por vida.
también porque muchas personas, aparte de que me voy a hacer adicto, también piensan de, bueno, no me voy a hacer adicto, pero es lo mismo si nunca me lo van a quitar. Y no, no es cierto. Depende del trastorno depresivo que se tenga, del medicamento que nos vayan a dar, pues más o menos también tiene un cierto periodo de tiempo en el que se va a consumir el medicamento y después se va a quitar de manera gradual y va a llegar un momento en el que lo podemos dejar de consumir sin ninguna consecuencia secundaria negativa. Sí, También son como... También el evitar como automedicarnos, esa parte es como muy importante. Y también, por ejemplo, a lo mejor a mi conocida también tiene este trastorno de depresión, coincidimos en síntomas y entonces a ella le recomendaron cierta dosis y como le sobró medicamento o cualquier cosa, que me lo pase y ya no voy con un especialista. Eso completamente no. Tenemos, como lo menciona la psicóloga, ir con nuestra especialista, ir con nuestra sintomatología, es un tratamiento personal. Sí, justo, es muy importante como ir, porque como lo mencionaba, es como personalizado el medicamento, entonces es importante asistir con un especialista, un psiquiatra. Ok, ahora la depresión siempre se produce por un evento traumático. No, puede ser originado o por una situación negativa, a lo mejor un ser amado, bueno, la pérdida de un ser amado o la destitución de un empleo. Pero esto, bueno, sabemos que es normal estar en un duelo, pero hasta cierto tiempo, como lo habíamos mencionado. Entonces, de hecho, se ha comprobado que, por ejemplo, en alguna pérdida, si pasas como el duelo y a lo mejor en un hecho traumático, tal vez un estrés postraumático, pero que se desarrolle como tal una depresión, pues no. Aparte también, como lo mencionaba la psicóloga, existen situaciones en donde no necesariamente sabemos la causa de esa depresión. Muchas veces es, pues sí, multicausal o se desconoce a ciencia cierta. Entonces, puede ser originado, pero no, o sea, no es un hecho. Sí, no es un determinante, también aquí es importante, insisto, como en la ansiedad, por eso les digo que son como primas hermanas, tienen muchas cosas en común. También la depresión está comprobada que existe una predisposición genética, pero insisto, o sea, no porque mi mamá, mi papá, mis abuelos lo hayan tenido, yo precisamente la tengo que desarrollar. Es multifactorial, multicausal. Ok, ahora vamos con el siguiente mito que dice la depresión solo tiene efectos sobre la mente. No, también eso es un mito, pensamos que la depresión solo está en nuestra cabeza, incluso así nos lo dicen, estás triste porque quieres. Si pensaras las cosas diferente, ya no te sentirías triste, échale ganas, ¿no? Es como lo más común. Ya no estés triste, échale ganas, les había comentado, tienes muchas cosas para ser feliz y entonces pues las personas piensan o pensamos de manera general que pues solamente con distraernos, hacer cosas que nos gusten es más que suficiente, pero esto no es real. Principalmente tiene efectos a nivel mental en cuanto a la memoria, se empieza a deteriorar la memoria, existe una falta de concentración, empieza también a generar las personas incapacidad para tomar decisiones, entonces ya no saben qué hacer y precisamente también pues esto los puede llevar a preocuparse constantemente por algunas situaciones, si están haciendo bien, si están haciendo mal, pues en general eso en cuanto a lo mental, pero también va a tener consecuencias fisiológicas, como ya lo mencionaron, uno de los síntomas tiene que ver con la comida, con la alimentación, entonces muchas veces también puede tener consecuencias físicas, como aumento o pérdida de peso, también el insomnio, como sea, es algo físico y eso pues también nos puede producir algunas otras enfermedades físicas, como dolores de cabeza, como úlceras por no comer, gastritis, también nos puede tener como consecuencia a nivel conductual el aislamiento, el perder amistades o el perder, ya no tener comunicación con nuestra familia, con nuestros seres queridos, perder el trabajo también es una consecuencia que no precisamente es mental, perder la escuela, abandonar la escuela por estar tristes o bueno, más bien por estar deprimidos también es algo
que es una consecuencia y que no precisamente es a nivel mental. Descuidarnos físicamente es una consecuencia, no bañarse, hay personas que incluso es así como ya se descuidan prácticamente, y pues obviamente dejar de hacer actividades en todos los sentidos y terminar como aislados prácticamente, pues no salir de su cuartito, medio comer o no comer, hasta. Entonces las consecuencias, igual que en la ansiedad, serán a nivel fisiológico, conductual y cognitivo o mental, no solamente a nivel mental. Y creo que es muy importante hacer como énfasis en esto, de que la depresión afecta totalmente de manera muy significativa la vida, y muchas personas creen que solamente es como la mente y así, ¿no? Pero en realidad está afectando casi todo el mundo. Y bueno, ya para finalizar, la pregunta de cómo ayudar a una persona con depresión. Personalmente creo que es muy importante expresar como el apoyo o expresar de que estamos presentes para ellos, pero más que nada es importante hacer conciencia sobre la salud mental, sobre que está bien pedir ayuda, sobre que está bien ir al psicólogo, sobre que está bien ir al psiquiatra, ¿no? Porque en ocasiones todavía hay como mucho estigma sobre los profesionales de la salud, entonces hacer como conciencia sobre esto, y también muy importante estar alerta como a las ideas suicidas, ¿no? Si conocemos a una persona que tiene como depresión y está pensando en suicidarse, pues tratar de que se desarrolle en un ambiente sano. Por ejemplo, si vemos que tiene, no sé, algún objeto con los que pueda lastimarse, quitarlos para que la persona esté como a salvo. Y bueno, esos serían como 3 fundamentales. No sé si gustarían agregar algunos otros. Bueno, como decías, igual es importante identificar, como decías, si la persona tiene ideas suicidas, que es identificar una emergencia, ya que si las tiene, por ejemplo, no las manifiesta, pero es conductas como de si busca pasar demasiado tiempo sola, o episodios agresivos con los demás o consigo mismo, sobre todo consigo mismo, y si se ha hecho daño en ocasiones anteriores, también tienes que tener mucho, poner énfasis en ese tipo de emergencias y pedirle que busque ayuda profesional. Así es, creo que lo de siempre es cómo ayudo. Bueno, primero aquí estoy, en qué puedo ayudarte, te escucho, qué puedo hacer por y para ti, pero casi siempre lo que más funciona es remitirlos, apoyarlos, acompañarlos a que puedan conseguir una ayuda profesional. Esa es la mejor manera de ayudar. No los podemos obligar, pero sí persuadir para que asistan con un profesional. Sí, y bueno, igual quisiera hacer énfasis en lo que nos diga la persona, no hacer menos esos síntomas o decir está exagerando o no creerles, simplemente escuchar y atender a ese llamado, porque igual con ese apoyo o te lo está contando porque necesita ayuda, necesita una salida, entonces brindarle esa parte y no disminuir lo que nos están diciendo. Bueno, entonces con esto finalizamos esta cápsula informativa. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Pudimos profundizar un poco más sobre los temas sobre depresión, su clasificación y sobre los síntomas, y pues recordarles que está bien pedir ayuda, y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas. Cualquier duda, cualquier comentario, si ustedes presentan síntomas, si saben de alguna persona que presente síntomas, pues recuerden también que nuestra función dentro del instituto es ayudarlos, entonces no duden en ponerse en contacto con nosotras y estaremos para servirles. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, chicas, por su apoyo. Gracias. Es importante recordar que existe una diferencia entre estar tristes y estar deprimidos. La tristeza es una emoción básica que prácticamente se activa o sucede cuando nosotros nos encontramos ante una situación desagradable, como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, pérdida de trabajo, que nuestros objetivos no hayan sido alcanzados como nosotros lo pretendíamos. Entonces es hasta cierto punto normal que nosotros tengamos una tristeza profunda por un periodo de tiempo muy corto, y hasta ahí, no va a pasar, no va a haber consecuencias graves. En cambio, la depresión como tal es un trastorno del estado de ánimo en donde las consecuencias pues, son más severas, la sintomatología es más duradera, y la particularidad de este trastorno es que nosotros pues dejamos de tener funcionalidad
en nuestras actividades y la calidad de vida disminuye muchísimo. Ahora bien, existen algunos factores de riesgo que nos pueden decir o nos pueden sugerir que nosotros podemos presentar depresión, como lo pueden llegar a ser sucesos estresantes, ya sea en el ámbito personal, familiar, académico, laboral, económico, y entonces que nosotros estemos sujetos a un estrés continuo, a un estrés crónico, y que no podamos tener la capacidad de resolver las situaciones que nos están causando estrés, puede hacer que con el transcurso del tiempo nosotros desarrollemos depresión. No es un determinante, pero sí es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo es tener una historia familiar de depresión. Ya habíamos comentado con anterioridad que tanto la ansiedad como la depresión tienen un componente genético importante. Es decir, si hay antecedentes en mi familia, mis abuelos, mis padres tuvieron esta enfermedad, entonces es probable que yo también pueda llegar a desarrollarla. No es así tal cual que como ellos lo tuvieron yo lo voy a tener, pero sí existe una mayor predisposición a presentarla. Una infancia difícil, en donde ocurrieron pérdidas constantes o una historia de violencia, de abandono, de abuso, de negligencia, también puede ser un factor de riesgo para que en la adolescencia o en la edad adulta joven se desarrolle algún trastorno depresivo. Y por último, pues otro de los factores de riesgo que en nuestra población creo que es poco probable que suceda, pues es tener algún tipo de enfermedad crónica o alguna enfermedad física, sobre todo que sea muy dolorosa. Las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas también son más propensas a desarrollar depresión. Ahora bien, no porque tengamos un factor de riesgo quiere decir que necesariamente vamos a presentar depresión. Recordemos que la depresión es multifactorial y entonces pues las causas pueden ser muy diversas. Ahora, ¿cómo sé si estoy deprimido o solamente estoy triste? Bueno, es importante destacar que la depresión se da de manera gradual. No es así como que un día ya me siento triste, me siento muy mal, dejo de hacer mis cosas y entonces se me va a dar un diagnóstico de depresión. Más bien, la depresión se va desarrollando de forma gradual y pues obviamente ya habíamos hablado de la sintomatología, entonces les voy a dar algunos síntomas que ustedes pueden ir identificando si los tienen, pero no precisamente por tenerlos, insisto, necesariamente se les va a diagnosticar un trastorno depresivo. Y los síntomas también van a variar de persona a persona, entonces no todos se presentan de la misma manera, no todas las personas tenemos los mismos síntomas. Lo principal es lo que hay que poner atención para entonces ir entendiendo o ir pensando si realmente yo puedo estar deprimido o deprimida. Es primero ver nuestro estado de ánimo, tener un cambio permanente y recurrente en el estado de ánimo que prácticamente tiene que ver con una tristeza profunda la mayor parte del tiempo y episodios de llanto sin motivo aparente es el primer síntoma. Otro síntoma es la pérdida de intereses en actividades que antes nosotros considerábamos placenteras o agradables. Entonces dejar de hacer ese tipo de actividades, salir con los amigos, ver películas, jugar un videojuego, pintar, tocar un instrumento, ir a la escuela, algo que antes a mí me parecía muy agradable, pues yo empiezo a dejar de hacerlo, es otro síntoma. Problemas con el sueño también, hay que tener cuidado. El insomnio es muy común, es de los trastornos de sueño más común, por así decirlo, pero ya cuando los problemas de sueño son recurrentes, podría considerarse un síntoma. Problemas de sueño vamos desde no poder dormir, me cuesta trabajo conciliar el sueño, hasta tener un sueño cortado y no descansar profundamente, y también lo contrario, el dormir demasiado, hipersomnio. También otro síntoma que nos puede ayudar a identificar es que nosotros tengamos miedo constante o ansiedad constante, algunos pensamientos que nos asusten, sobre todo referidos hacia el futuro o hacia nuestra capacidad de poder avanzar o continuar con nuestros planes o proyectos a futuro. Cansancio excesivo también,
fatiga, y no precisamente por que hagamos hecho algunas actividades o más actividades, sino simplemente como lentitud en mis movimientos, pocas ganas de hacer las cosas. Ese es otro síntoma. Y por último, pues cambios en el apetito, ya sea que disminuya mucho mi alimentación o la forma en la que me estoy alimentando, o bien empezar a comer demasiado, porque cuando comemos pues nos sentimos un poquito mejor. Ahora, estos son algunos síntomas que ustedes pueden ir identificando, pero es muy importante que sepan que antes de autodiagnosticarse con depresión, tienen que acudir a un especialista. Si ustedes están conscientes de que presentan algunos de estos síntomas y no saben ya cómo controlarlos, pues es importante que recurran a un psicólogo, a nosotras que estamos para servirles, para entonces hacer un diagnóstico preciso y ver si se trata de una depresión, qué tipo de depresión, si es necesario referir a psiquiatría, y si no, pues empezar a trabajar para poder disminuir estos síntomas. Ese es el punto. La depresión es completamente tratable.